Bienvenidas y bienvenidos a la mesa de diversidad cultural e identidad en el marco de este primer congreso de docencia universitaria. Construcción de saberes, un desafío para la docencia universitaria. Vamos a asumir el reto de que es un desafío real y vamos a verlo en este día y en esta hora desde el punto de vista de la cultura. Primero, ante todo, quiero excusar al maestro Eduardo Acosta. Sí. Al maestro Eduardo Acosta por no estar presente en este día. No se encuentra bien de salud, entonces me ha pedido que presente ante ustedes sus excusas y que me refiera un poco al tema de él, debido a que, como ven, tenemos un juego de antónimos, creo yo. Nos ha convocado a este rompecabezas. Diversidad cultural e identidad. Son tres términos, ¿verdad?, que implican diversos análisis para poderlos comprender. Digamos que diversidad e identidad son dos antónimos, son dos términos que pertenecen a dos ámbitos completamente casi opuestos en su concepción. Como diría Bertolt Brecht, de la dialéctica, son dos señores que no se pueden ni ver, pero que no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí en medio? Hay una señora que se llama la cultura, que les da de comer a los dos, para decirlo de una manera coloquial, ¿verdad? Que alimenta ambas figuras, que es la diversidad y la identidad. Digamos que el concepto de identidad y el concepto de diversidad se complementan, pero también se contradicen. Vamos a tratar de entrar en un puente que puede establecerse entre estos, y era lo de el maestro Acosta, porque lo de él era el arte como construcción de ciudadanía. Entonces, el problema de la ciudadanía, básicamente, yo me voy a referir muy brevemente a esto, es un tema digamos que podemos enfocarlo desde diferentes ángulos, y uno es fundamentalmente el de los espacios. Los espacios en el arte y la ciudadanía. Bueno, esos son mis invenciones, ¿verdad? Para mostrar cómo es de diverso y de loco y de el enfoque de un tema como estos, ¿verdad? Esa es el artículo 36, delito de lavado de activos, ¿verdad? Entonces yo me pregunté, ¿cómo como artista puedo enfocar un tema de estos, ¿verdad? De que es un problema ciudadano, y como artista yo lo que veo es eso, ¿verdad? En un artículo de una legislación que me parece que no solo está para atrás arriba, sino que al revés, y entonces me permití hacer una muestra de esto, ¿verdad? Entonces, siguiendo por ese lado, voy a introducir algunos elementos de lo que es el temita de la cultura, brevemente, unas definiciones muy sencillas. Dale, Mario, por favor. Entonces, de la cultura, la UNESCO propone que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ello engloba, además, las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Yo creo que allí habría todo un posgrado que hacer sobre esa capacidad que brinda la cultura de reflexionar sobre sí mismo, pero no nos vamos a detener ahí.
Es ella la que hace que nosotros, seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos, a través de ella discernimos los valores y efectuamos y efectuamos opciones. Tenemos opciones de escoger, ¿verdad? Desde el punto de vista cultural, varias cosas. Desde otros puntos de vista, como el político, como el científico, que es una de las ramas de la cultura, se vuelve un poco más difícil el hecho de tener opciones. Y a través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Comprendemos entonces que la cultura, como todo constructo social, es una dinámica que se desarrolla permanentemente y es perfectible. Entonces estamos frente a un tema dinámico, ¿verdad? Y voy a obviar todo lo demás y me voy a centrar en lo de el maestro Acosta, el arte y la ciudadanía. Vamos a tener que primero tomemos en cuenta que el ejercicio artístico interviene y cultural interviene en la construcción del individuo, en primer lugar. No hay colectivo, no hay una sociedad si no existe el individuo, ¿verdad? Constituido como tal. Uno puede ser y no ser, ¿verdad? Contradiciendo o parafaseando a William Shakespeare. Entonces, la construcción de la familia, en la construcción de la familia hay todo un proceso cultural, ¿verdad? Que podríamos decir que se vuelve un arte de la convivencia, ¿no? Luego interviene en la construcción de la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, la ciudadanía establece una serie de patrones que pueden deslindarlos de esa definición de cultura, y luego sepamos que la cultura interviene en la constitución de la institucionalidad de un país. Eso para mí es importante porque son espacios donde se permite la interacción y la creatividad y el intercambio, y de ahí que haya un espacio interior al que trabajar y un espacio exterior al que trabajar. En esa dialéctica del interior y el exterior que se va formando, por ejemplo, algo fundamental como es la mano humana, ¿verdad? La mano del ser humano se formó en esa relación de ese proceso interior que lleva al ser humano, de necesidad de ejecutar algunas actividades y la acción externa, ¿verdad? Y en eso se fue desarrollando también el tema de la cultura. Yo ahí paro con eso porque supongo que por ahí iba a ser la intervención del maestro Acosta, y también sirve para hacer un marco de lo que es la exposición que van a hacer los distinguidos compañeros que tengo en esta mesa, ¿verdad? Grandes amigos y grandes personas reconocidas en el ámbito cultural. Tenemos en primer lugar a la máster Mario Hernán Mejía, máster en gestión cultural con orientación académica e investigativa de la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Girona, España, licenciado en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, experto universitario en planificación de proyectos de cooperación para el desarrollo en educación, ciencia y cultura, Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, OEI, Madrid. Experiencia profesional en el sector cultural y educativo como investigador, docente, productor de artes escénicas, visuales y gestor cultural en cargos de dirección en el sector público, privado y académico en México y Centroamérica. Consultor de la UNESCO, PNUD, OEI, AESID, CEEC, SICA, ASTI, en asuntos de políticas culturales, gestión de patrimonio cultural, economía de la cultura, sector de museos en el ámbito centroamericano. Puche Canario.
¡Qué bárbaro! Los principales cargos desempeñados, a tener pisto, ¿eh? Los principales cargos desempeñados son agregado cultural en Honduras, de Honduras en México, en 1894 a 1999, director de Planificación y Evaluación de Gestión en la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de Honduras en 1999 al 2005, director ejecutivo del Museo para la Identidad Nacional de Honduras 2006 al 2013. Actualmente director de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde marzo de 2014 a la fecha, y presidente de la Fundación Museo del Aire de Honduras. Hay un museo del aire. No está en el aire, pero... pero guardan el aire, exhiben el aire. Qué bonito. Debe haber aire de todos los colores. ¿No hay malos aires? No. Bueno, eso es bueno saberlo, ¿verdad? Podemos ir a pasar una temporadita ahí a respirar tranquilos. Aire puro. Miembro del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, con sede en Girona, España, y Cartagena de Indias, Colombia. Y voy a ser infidente aquí con mis compañeros, con mi compañero. Es también secretario de la Junta Directiva de la Asociación Nacional Conarte, que estamos tratando de sacar adelante con un grupo de compañeros en el sector cultura. Bueno, la exposición de Mario se llama Identidad y Cultura como Recurso para el Desarrollo. Queda con un aplauso para Mario. Gracias, Tito. Tito es el presidente de la Asociación Nacional para las Artes, Conarte, así que estamos en familia. Bien, es un gusto pues compartir unas reflexiones alrededor de estos temas con todos y cada uno de ustedes. Gracias a la Dirección de Docencia por invitarnos. El tiempo es corto, voy a procurar ser más sintético del tiempo que tenía preparado. Yo era una media hora, pero son entre 15 y 20 minutos, así que al inicio haré una valoración, una presentación general sobre la diversidad cultural en Honduras. No me voy a detener mucho ahí, considerando que es un tema propio para los especialistas, historiadores, antropólogos, pero sí decir de manera muy general que cuando hablamos del Istmo Centroamericano y de su diversidad biológica, pues tenemos que ubicar tres grandes áreas culturales en donde los especialistas ubican los diferentes grupos étnicos afrohondureños que hay en el país. Estas zonas culturales, la primera ubicada hacia el norte, que tiene más influencia mesoamericana, de la zona mesoamericana, que es la cultura del maíz. La otra zona cultural, que le llaman la zona macrochipcha, que tiene más influencias de los grupos étnicos andinos, y la gran puerta abierta hacia el Caribe, ¿verdad?, donde hay una impronta importante, y nuestro país, podríamos decir, se encuentra prácticamente al centro de estas dos grandes áreas culturales, por lo cual Honduras y parte de Centroamérica pues se dio un rico mestizaje, un lugar de confluencia, de encuentros, de desencuentros también, y que en su momento, a la hora del contacto con España, pues aquí había una diversidad enorme, se hablaban una mayor cantidad de lenguas que las que existen hoy en día, y por lo tanto se dio un rico proceso de mestizaje que llega hasta nuestros días. Quiere decir que las fronteras políticas modernas en América Central tienen poca relevancia para los patrones culturales e históricos que se desarrollaron en el área antes del contacto con Europa en las primeras décadas del siglo XVI, y que en muchos casos perduran en el imaginario simbólico de la región, lo cual es muy importante. Al momento de ese contacto, la región presentaba una diversidad compleja, se hablaban decenas de lenguas, y la interculturalidad, asumida como la transferencia de símbolos, prácticas entre culturas diferentes, era una constante, ¿sí? El intercambio era permanente. Esa es la zona central donde se ubica Honduras, lo que está en tonos cafés, que llega hasta el lago de Nicoya en Nicaragua, prácticamente todo el territorio de El Salvador y de Honduras, y aquí se puede ver pues la diversidad lingüística de esa zona central, donde ahí no se distingue la cantidad de lenguas que habían, pero nos podemos dar una idea de la amplitud y de esa gran diversidad antes del contacto con Europa.
Ahora bien, los estados centroamericanos, ya viéndolo en un contexto más contemporáneo, se estructuraron bajo el supuesto de la existencia de rasgos comunes que permitían a un pueblo, a una nación, diferenciarse de otra, cada uno con su propia identidad. Esos rasgos diferenciadores serviría de sustento a los nacientes estados nacionales, en donde cultura y nación se asumió como un todo homogéneo, que alimentó una serie de mitos fundacionales y una supuesta identidad que legitimó el surgimiento de los estados centroamericanos luego del proceso independentista del siglo XIX. Las élites que asumen el poder a partir de la independencia de 1821 eran criollos mestizos, impusieron estos rasgos culturales como propios de la nación a partir de una mezcla del liberalismo del siglo XIX con el catolicismo tradicional. Y esto provocó pues una serie de fenómenos de exclusión de esa diversidad cultural que ya existía, y pues se construyen lo que ahora conocemos como los estados-nación, supuestamente fundados a la usanza europea, teniendo como referencia las metrópolis europeas, en donde se suponía pues que había una homogeneidad cultural, pero esa homogeneidad era más bien dada por la visión del mundo, la visión político-administrativa de los criollos liberales, pues que detentaban el poder. Y a pesar de la declaración confesa de ser estados seculares, el compromiso con la tradición católico-romana fue y sigue siendo evidente. Costa Rica todavía mantiene un concordato con la Santa Sede y bueno, todo el siglo XVI, XVII, la influencia de la Iglesia Católica y que se extiende hasta el día de hoy ha sido evidente. Y esta definición de nación terminó por excluir a los indígenas afrocaribeños de los procesos de desarrollo que, paulatinamente integrados y reducidos a un mestizaje, condujo a una sistemática desintegración de varias culturas a través de la limitación de su expresión idiomática, creatividad y la disminución también de grandes sectores de la población indígena. De ahí podemos decir que el mestizaje es una de las características reflejada en la hibridación que muestran muchas de las expresiones de la cultura popular en Honduras y en Centroamérica hasta el día de hoy, que va desde cruces interétnicos hasta el sincretismo religioso entre el catolicismo romano y la cosmogonía indígena. Entonces podemos ver que muchas de nuestras expresiones de la cultura popular son eminentemente sincréticas o híbridas, como prefieren llamar varios autores, en donde podemos encontrar elementos prehispánicos con elementos provenientes de España y particularmente del catolicismo romano, como se puede observar en los huancascos, por ejemplo, donde hay elementos prehispánicos ya mezclados, ¿no?, con una cosmovisión católica romana o cristiana. Así que el mestizaje es una característica cultural, digamos, tal vez la más importante en Honduras y en Centroamérica. Y en ese mismo sentido podemos afirmar que estos elementos sincréticos son evidentes en Mesoamérica junto con otras expresiones más diferenciadas o con ciertos rasgos de resistencia. Todo esto, más los hitos históricos, el lenguaje, las mentalidades, tradiciones, usos, costumbres, expresiones creativas, dan cuenta de una importante diversidad traducida en manifestaciones híbridas o de carácter transcultural. Bien, hay otros datos de la distribución de los pueblos indígenas y afrohondureños reconocidos en el país, donde están ubicados. No voy a tampoco detenerme ahí, eso lo podemos encontrar en cualquier bibliografía o documentos de expertos, y quiero centrarme más bien en cómo estos procesos de exclusión de estas comunidades indígenas ha llegado a afectar la construcción verdaderamente de una identidad cultural que nos defina como pueblo, como nación. Y como señala el libro, uno de los últimos libros del historiador Marcos Carías, necesitamos pasar de la patria del criollo a la patria compartida. Es decir, necesitamos ya trascender esa visión que nos heredaron el pensamiento positivista, liberal, en la construcción del Estado-Nación después de la independencia, a estados donde se reconozca verdaderamente la diversidad cultural y en donde los pueblos indígenas reconocidos en nuestros territorios puedan ejercer los derechos culturales propios y puedan, a partir de ese reconocimiento y de esas identidades culturales, iniciar procesos de desarrollo, que sean procesos de desarrollo autónomos,
basados en sus propios imaginarios simbólicos. Y para lograr eso hay dos palabras que consideramos claves, que son la identidad cultural y el patrimonio visto en una perspectiva de desarrollo, que es lo que quiero compartirles ahora. Sabemos que una de las columnas fundamentales de la identidad cultural de un pueblo y su fortaleza es la relación que mantienen las personas, las instituciones, con su propia memoria histórica y su patrimonio cultural. Y dado estos elementos de vasallaje, de negación que comentaba antes, vemos que muchos de nuestros pueblos han perdido o tienen poco contacto con su propia memoria histórica debido a procesos de aculturación y a procesos en los cuales pues sistemáticamente se ha borrado esa memoria. Y el borrar esa memoria pues no permite un cultivo creativo de esos imaginarios que puede ser una fuente para nuevas expresiones creativas, para alimentar las expresiones artísticas en el país, pues, etcétera, y para desarrollar también modelos nuevos, instituciones novedosas y procesos de desarrollo propio. Entonces, el patrimonio refiere a la herencia de bienes materiales e inmateriales que una sociedad, un pueblo hace suyos a través del tiempo y le otorga un especial valor representativo y simbólico. Eso es el patrimonio. Ahora, la tipificación que las personas y pueblos hacen de estos imaginarios simbólicos está estrechamente vinculada a su marco de referencia, ¿verdad? A su propia cosmovisión, expresada esa cosmovisión en un sistema de valores que proceden de una particular visión del mundo, y es lo que conocemos como identidad cultural, ¿sí? Normalmente, y es muy común en nuestro medio hablar de identidad nacional, pero la identidad nacional es un constructo un tanto artificioso que viene de lo que hablábamos antes, de esa visión de las élites criollas liberales, ¿verdad? En donde se definieron una serie de símbolos, donde surgen también los símbolos patrios y unos referentes en los cuales todos nos identificamos de alguna manera, y es lo que llamamos identidad nacional. Pero en realidad lo que tenemos en el territorio son múltiples identidades culturales cuya suma de esas identidades podría entonces contribuir al reconocimiento o a la construcción de una identidad nacional, pero una identidad nacional fundamentada en la diversidad, una unidad que se fundamente en la diversidad y no una unidad político-administrativa fundamentada en símbolos que fueron elevados, ¿verdad?, a símbolos de la hondureñidad en la cual nos identificamos y desconociendo otros imaginarios simbólicos presentes en los territorios. Hay un antropólogo muy conocido que es Guillermo Bonfil Batalla, que da unas pistas muy interesantes sobre cómo se construyen esos valores patrimoniales, y él dice que cualquier elemento cultural, sea tangible o intangible, se establece por su relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenece, y en ese marco se filtran y jerarquizan los bienes del patrimonio heredado y se les otorga o no la calidad de bienes preservables en función de la importancia que se les asigna en la memoria colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente. Lo que está haciendo referencia es que a lo largo del tiempo la construcción de una identidad cultural es dinámica. Hay elementos de esa identidad, de ese pueblo, que perduran en el tiempo, se transforman, otros desaparecen. Y habla pues de el propio dinamismo de los procesos identitarios y de los constructos de una identidad en donde son los pueblos, son las personas las que determinan de común acuerdo, como un convencionalismo, qué elementos de su cultura tienen la categoría de patrimonio y cuáles no, ¿sí? Eso no lo determinan los especialistas, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los gestores culturales, sino que lo determinan los pueblos. De ahí la exhortación que hacen las recientes convenciones de la UNESCO a que cuando los países hagan sus inventarios de patrimonio cultural, sea material o inmaterial, exista una alta participación de las comunidades que son poseedoras y que son portadoras de esos patrimonios. Entonces son las propias comunidades las que dicen: este elemento es propio de mi patrimonio o no lo es. Ahora, ¿en qué momento estas expresiones del patrimonio cultural se convierten en un recurso para el desarrollo? ¿Sí? Porque me parece que aquí es donde está el tema central, es decir, cómo hacemos de estos elementos simbólicos, intangibles además, un recurso para mejorar las condiciones de vida. Y bueno, ahí podemos
Hay varias cosas que decir y hay un término fundamental para ello, que es el término de capital cultural. Capital cultural, reconociendo que existen otros capitales, pero cuando hablamos de capital cultural hacemos referencia a un término que está ubicado, podríamos decir, a medio camino entre una perspectiva económica de desarrollo y otra eminentemente cultural. Y para algunos economistas de la cultura es un término que se ajusta muy bien para los culturólogos, podríamos decir, y para los desarrollistas o la gente que trabaja en procesos de desarrollo. Y capital cultural alude a lo que dice ahí, al conjunto de instrumentos de apropiación de los bienes simbólicos. ¿Cómo nos apropiamos o cómo los pueblos pueden apropiarse de esos bienes? Primero, la alfabetización. La alfabetización es una herramienta fundamental para cultivar la propia memoria histórica, para recrearla, para conocerse a sí mismo, para ver hacia atrás y para ver hacia el futuro, al igual que la educación. De ahí hay otros elementos como los productos o equipamientos necesarios para crear esos bienes simbólicos, ¿sí? Como puede ser el papel, por ejemplo, o los soportes digitales para crear un libro, el lienzo para una pintura, o el turismo como una estrategia también de apropiación del patrimonio podría ser. Entonces, con estos elementos podemos ya irnos aproximando a la forma en que la cultura se convierte en un recurso. Y hay un libro muy interesante que rápidamente se lo recomiendo, de George Giudice, es un especialista estadounidense que nos acompañó a un seminario internacional aquí en Honduras hace un par de años, aquí en la UNA, y él escribió La cultura como recurso, ¿sí? y desarrolla todos estos elementos. Entonces, la cultura como un recurso se puede aprovechar en dos vías. Una, como un marco para el desarrollo de bienes y servicios culturales, es decir, a partir de estos elementos patrimoniales podemos desarrollar bienes y servicios, podemos crear un museo, podemos desarrollar una obra de teatro, podemos desarrollar una película basada en esa riqueza patrimonial y en esta herencia histórica. Como también pueden ser insumos, como dice ahí, para actividades culturales vinculados con la identidad local, regional, como puede ser una feria gastronómica, como pueden ser cualquier otro tipo de actividades en donde la materia prima sea ese patrimonio cultural al que nos referimos. Y hay una serie de criterios para lograr y llegar a una valoración en términos de desarrollo de la identidad y del patrimonio. Las valoraciones que hay que hacer, la primera es la importancia intrínseca que tiene una expresión cultural en términos de desarrollo, es decir, la cultura como un aspecto constitutivo del ser, ¿verdad? Eso es evidente. Y hay otra utilidad como un elemento de identidad local, ¿verdad? Cuando se reconoce esta expresión cultural o este patrimonio en términos de fortalecer un sentido de identidad y de pertenencia, se puede convertir también en un recurso. La utilidad que tiene el patrimonio también como un elemento de integración intercultural, ¿verdad? Cómo podemos interactuar con otras identidades culturales, ¿sí? y enriquecerse a sí mismo. Hablamos de lo dinámico que es el proceso de construcción de identidad. También puede verse como un recurso económico, ¿sí? La creación de negocios, empresas, actividades relacionadas con los elementos simbólicos, y la utilidad como un recurso turístico, que sería la relación tal vez más obvia del patrimonio. Bien, aquí hay una ruta crítica de cómo se puede transitar desde el recurso patrimonial intangible hacia crear un producto cultural, una oferta cultural, y llegar hasta un consumo que ya no tengo mucho tiempo como para detenerme en ello, pero la gente que trabaja en turismo entiende muy bien esto, cómo el recurso puede llegar a convertirse a un producto y a un consumo. Y aquí es donde hay oportunidad, ¿verdad?, del patrimonio, de las expresiones tradicionales, de esos universos simbólicos, como insumos para la generación de emprendimientos, para la generación de lo que ahora se conoce como industrias culturales o industrias creativas, que puede leerse también como emprendimientos culturales, como emprendimientos creativos, que están sustentados en la creatividad de las personas, en la creatividad de los pueblos. De hecho, todos los modelos de lo que ahora se conoce como economía naranja, economía creativa, tienen al centro la creatividad, tienen al centro las artes, porque es ahí donde se manifiesta la cultura de los pueblos. Y finalmente, a manera de conclusión,
señalamos que estas manifestaciones culturales son por su naturaleza frágil, ¿sí? Es fácilmente borrable del imaginario, de la memoria colectiva, por lo tanto se requiere una atención especial. Hay convenciones, principalmente de la UNESCO, que llaman a la preservación de estas expresiones, como la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de 2003, etcétera. Y los países centroamericanos hacemos frente a una serie de problemas comunes para la preservación de estos patrimonios, como los desplazamientos de grupos humanos, la pobreza que impide también el cultivo de esa memoria histórica, la pérdida de tierras, degradación del medio ambiente, conflictos armados, narcotráfico en zonas ricas culturalmente como la Mosquitia, catástrofes naturales que afectan el contexto en el cual se desarrollan estas expresiones. Hay otro problema como la comercialización de la cultura tradicional popular, que ya se ha vuelto un problema internacional. Los conocimientos tradicionales requieren de medidas legales para su salvaguarda. Hoy en día hay muchas demandas, por ejemplo, de diseños que se hacen en París y que están basados en un grupo étnico de México, por ejemplo, y han habido demandas en ese sentido de diseños huicholes de México que están siendo retomados por modistas famosos en París y cuyos, igual pasa con los conocimientos de la medicina tradicional, en donde compañías europeas, alemanas, toman ese conocimiento, desarrollan medicamentos, generan una patente y la explotan, sin que las personas que llegaron a esos conocimientos perciban algún beneficio. Igual pasa con la música, los ritmos musicales que son explotados sin que hay un beneficio para los portadores de estos conocimientos. Así que se requiere un aumento de capacidades, de oportunidades para los pueblos indígenas afrohondureños, para lo cual se ocupa mayor equidad en el acceso a esas oportunidades de crecimiento material y espiritual. Hay que legislar sobre estas cosas y nosotros tenemos en nuestro país pues un déficit en nuestro marco legal de la cultura, en donde se incorporen todos estos elementos, especialmente del patrimonio inmaterial, y cómo esto puede convertirse pues en un recurso para el desarrollo, no solamente el desarrollo social de la cultura, que es plenamente reconocido, sino el desarrollo también económico, en el cual hay un potencial enorme, y además que tenemos un deber moral hacia nuestro pasado cultural, ¿verdad?, para constituye una herencia histórica, ¿verdad?, que las nuevas generaciones tenemos que respetar, tenemos que conocer. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Era inevitable que durante el proceso de la exposición de Mario Mejía me recordara una frase de Arnold Hauser en su Historia Social del Arte y la Cultura. Cuenta Hauser que una vez estaba un pintor, digamos, un gringo, ya no me acuerdo dónde era un europeo, subido en una lomita, pintando los búfalos que pastaban en la pradera. Y vino un indio y lo vio. Y se fue a donde el jefe y le dice, jefe, jefe, mire, ya sé por qué se están acabando los búfalos en la pradera. ¿Por qué? Le dice, porque hay un gringo que lo lleva en un cuadernito, le dice. Eso es a mí siempre me ha parecido una exposición de lo más profundo y de lo más hermoso de lo que es el arte, la cultura y esa interacción social, y además lo complejo que es la historia y las relaciones humanas, ¿verdad? Porque para él el búfalo que se iba en ese cuadernito era tan real como el búfalo que estaba ahí en la pradera. Y posiblemente sea cierto, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí a otro de nuestros grandes invitados, que es el máster Erasmo Sosa López, de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Biología, Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UNAM. Lo del primer congreso, el 27 de septiembre de 2018, es hoy, ¿verdad? Hoy es 27. No sé si te pasaron los Ajá, es que hay algo del currículum que no encaja. ¿El 2018 o 1820, algo así debe ser, ¿verdad?
Ah, bueno. No, es que como casi todos los próceres de Honduras son del siglo XIX, Sí, entonces pensé que... Todavía creo que no soy prócer. No, pero con todo el cariño, bienvenido. Gracias. Creo que con toda reverencia, hay unas plantas, ¿verdad? Hay una planta que se llama Erasmus. ¿Por qué? Porque fue descubierta por Erasmo. Es un hombre de muchísimo valor para la cultura nacional y para la vida biológica de este país. Con ustedes, pues. Gracias, Tito. Bien, creo que me va a tocar hacer una autopresentación rápida. No va a ser tan extensa como la de Mario, pero para ubicar un poco al público. Mi nombre es Erasmo Sosa, soy docente de la Escuela de Biología, soy biólogo de profesión. Sin embargo, comentaba con Mario al inicio de que como que se cierra un ciclo justamente hoy. Logré conocer a Mario cuando era nuestro agregado cultural en la Embajada de México. Se me invitó a dar una ponencia en la Ciudad de México y entonces Mario ahí fue mi guía y mi conductor y mi todo, y entonces ahí comenzamos, y gracias precisamente a las gestiones de él, ya desde ahí estaba haciendo gestiones, tenemos una muestra en nuestro herbario de la universidad, que es el herbario más grande de Centroamérica, ¿verdad? Junto con el del Zamorano. Tenemos el primero y el segundo herbario de Centroamérica. Los herbarios, para los que no saben, es donde se depositan las muestras de flora nacional. Entonces, tenemos una muestra ahí, para que esté interesado, de esas curiosidades, ¿verdad?, culturales, históricas, de patrimonio, lo que quieran. Es precisamente un trozo del árbol de la noche triste, ¿verdad?, del famoso ahuehuete, donde lloró Cortés, ¿verdad? Entonces recuerdo que Mario nos ayudó a hacer las gestiones con el Instituto de Antropología de México para precisamente obtener una muestra que se conserva en nuestro herbario. Así que son de esas cosas que lo van uniendo a uno en el camino. Obviamente fue hace muchísimos años. Bien, el día de hoy, y si pueden observar, esto de la diversidad cultural, yo lo quise tratar más bien con el concepto de ecodiversidad, que es un concepto que, aunque es relativamente pues nuevo, engloba precisamente la biodiversidad, que es un poco lo que tratamos los biólogos, y la diversidad cultural. Entonces yo, como biólogo, quise más bien introducirles en el concepto de ecodiversidad, que es un concepto bastante amplio, ya que engloba el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y precisamente esa identidad, ya lo han dicho aquí los que me han precedido, cambia, es dinámico. Y sin embargo, precisamente alguien diría, una pregunta sería, ¿cuál de esos tres es nuestro logo de la universidad? Y alguien puede decir, sí, el del centro, porque es pero los otros son también los mismos, pero cambian. Y entonces el propósito es que la identidad es dinámica, como ya nos lo decía Tito, la cultura es dinámica, y a mí me gustaría decir que es al igual como una fotografía. El problema es que la identidad, con esa visión de fotografía, ustedes pueden tener una fotografía de ustedes de bebé, de hombres adultos o mujeres adultas y de ancianos. Y la experiencia en cada uno de esos momentos en que se hicieron la fotografía es diferente, y por lo tanto la identidad va a ser diferente. Entonces, si solo nos quedamos con una de las fotos, pues se queda pobre, y por eso es que es importante también, como les menciono yo a algunos de mis estudiantes y a los que nos gusta hablar de estas cosas, es que a veces se toma el tren en estaciones muy adelante, y si no se miran las estaciones pasadas, entonces uno se pierde un montón de la historia, ¿verdad? Pero en fin, bien,
para mostrarles un poquito, quise que fuera más visual y voy a tratar como guía de intérprete de turismo que soy, de que ustedes me dicen que son unos clientes que solo tienen 15 minutos y que tienen mucha hambre. Entonces, y que necesitamos salir rápido. Entonces, ecodiversidad ahí la quise representar con una de nuestras abejas metálicas. Miren qué increíble, es una abeja que está polinizando una de las 800 especies de orquídeas que se han identificado en nuestro país, pero que todavía sabemos que hay seguramente mucho más. Así que el inventario de diversidad biológica y cultural todavía está en proceso, ¿verdad? Así que lastimosamente no sabemos todo lo que hemos perdido. Y entonces ahí tenemos de que tenemos tanto trabajo y por eso se concatena con la anterior mesa de debate cuando nos decía, pero si nos están pidiendo certificación de competencias y ni siquiera somos competentes, ¿verdad? Entonces nos pasa igual. Ni siquiera sabemos lo que perdimos en la montaña que se quemó. Pues no sabemos qué había ahí. Entonces ese trabajo lo están haciendo pues mis colegas biólogos, ¿verdad? Taxónomos. Y pueden ver al lado, les quise poner a un autodidacta primitivista, Ubaldo Suárez, oriundo del sur, pero a los 16 años se fue para Trujillo y ahora está en Tocoa. Y entonces resulta que miren qué maravilla, es casi un hiperrealismo, ¿verdad? Pero autodidacta. Yo por eso no lo había querido traer a Tegucigalpa porque decía, te vas a contaminar. Prefiero que siga así. Y entonces lo que se hizo fue llevarlo a que tuviera una exposición en la Quinta Avenida de Nueva York. Así que Ubaldo ya expuso allá y estaba fascinado, ¿verdad?, de todo el asunto. Pero también ya lo hizo en Valle de Ángeles. Bien, la ecodiversidad entonces es la variedad natural y cultural que existe en la biosfera, es producto de evolución y quiero ilustrar eso con un ejemplo. La biodiversidad y ecodiversidad del lago de Yohoa. ¿Y por qué traje el lago de Yohoa? Porque solo tenemos un lago natural en nuestro país, así que es fácil. Pero por ahí, precisamente, nuestros a veces colegas de turismo que se meten a berenjenales, entonces resulta que ahora tenemos un distrito que se llama Distrito Turístico Los Lagos. Los Lagos. Y entonces digo yo, bueno, ¿cuáles son nosotros? A mí solo he conocido uno. Y de ese es el que les quiero hablar el día de hoy rápidamente. Tienen ahí parte del patrimonio natural y cultural de nuestro lago. Pueden ver que tiene forma de riñón, visto desde una vista satelital. Y la parte norte, la parte norte está en esta parte. Y antes les voy a contar un poquito la historia de los lagos, del lago. Sí. Bueno, pero es que más bien de los lagos en el tiempo, porque van a ver que son varias imágenes. Esta es una fotografía del lago Yohoa cerca de 1938. Observen entonces el catamarán que se utilizaba para hacer o ferry que se hacía para poder cruzar, ¿verdad?, el lago en las personas que iban de Tegucigalpa a San Pedro, de San Pedro a Tegucigalpa. Entonces, eso es para ubicarlos temporalmente, porque voy a trabajar con cerca de 70 años. Y quiero entonces que miren cómo ha cambiado el paisaje y cómo nos vamos identificando. Esos son algunos de los principales peces que en 1938 ustedes pudieron capturar en el lago de Yohoa. O sea, eran peces nativos. Tenemos un guapote, tenemos un dormilón, todavía lo logré comer. Teníamos olominas, luego tenemos los congos, también les dicen chetos en algunos lugares del país, y tenemos los filines, que es un tipo de bagre. Todos ellos convivían alegremente en nuestro lago hasta que
en 1954, un grupo de alevines se quedó varado en el aeropuerto Villeda Morales porque se dañó el avión que lo llevaba a el lago Gatún para que pescadores deportivos allá de las empresas transnacionales pudieran pescar una de las especies que es un depredador fantástico, ¿verdad? Y que es la lobina negra o black bass. Entonces, desde 1954, el black bass lo que sucede es que en el lago encuentra un hábitat que hace que inclusive lleguen a pesar más de donde son oriundos, que es la Florida. Entonces, se creó luego hasta un premio de 1 millón de lempiras para que el que capturara, el que pescara el bass más grande, que tenía que pesar más de 25 libras, ¿verdad? Y en el lago llegaron hasta un récord de 28. Pero ese récord de 28 lo logró porque se comió a todas las otras especies que ya les habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces el black bass se vuelve así como el rey del lago, del único lago, y en 1975, viendo eso, lo que ocurre es que el black bass comienza a descender su población, y eso se debe a que ya no hay comida en el lago, se la ha comido. Y entonces todo el mundo preocupado porque ya tenemos a la gente que vende las champitas del lago, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer para darle comida al black bass? Bueno, lo que vamos a hacer es poner algo que se coma el black bass y que además sean buenas criadoras y se den rápido. Y entonces trajeron tilapias nilóticas y tilapia mozambica de ríos africanos. Lo que no habían contado en el cuento es que estas señoras se especializaron con los cocodrilos más grandes del planeta, ¿verdad? Los cocodrilos del Nilo, que entonces les gusta, los cocodrilos comen peces, y entonces lo que ocurre es que ellas han desarrollado unas aletas dorsales, con unas espinas gigantescas, ¿verdad? Entonces cuando ellas se sienten atrapadas, las espinas son erectas y no pueden tragárselas los cocodrilos y las cuestiones. Pues lo mismo le pasó al black bass, sencillamente, seguramente probó las 2 primeras y las escupió. Y entonces nunca la atacaron a las tilapias y el lago quedó lleno de tilapias y el black bass siguió descendiendo, ¿verdad? Entonces todo el mundo protestaba con las tilapias de que sabían a tierra, que no eran buenas, que esto, que lo otro, que eran muy feas, oscuras, y entonces se introdujo la variedad albina, que es la que vemos acá, que la gente prefiere porque aquí se les ha metido en el coco, igual que con las caobas, de que las caobas, tenemos caobitis aquí, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de plantas o árboles que son de maderas rojas, pero no son caobas, pero se las venden en los aserraderos como caoba, ¿verdad? Y lo mismo entonces pasa aquí, en el lago, con tal de que tenga escamas y que parezca un pescado, pues es como pescado del lago. Hasta hemos acuñado una frase ahí de mercadotecnia que es pescado como del lago, y lo van a poder ver yendo hacia Valle de Ángeles, ¿verdad? Entonces mejor vaya al lago, ¿verdad? El asunto es que si no sabe qué pescado va a comer, está frito. Bien, en el año 2000, pero en 1998, hace 20 años, ustedes recordarán que tuvimos el huracán Mitch. Entonces hubieron personas que trajeron sus embarcaciones marinas al lago de Yohoa para no perderlas, pero en esas embarcaciones venían pegados huevos de esta nueva especie que es marina, pero que ahora los biólogos sabemos que soporta también el agua dulce. Y entonces tenemos agujas en el lago de Yohoa. Estos peces se llaman agujas y ya el lago está en 20 años prácticamente infestado de agujas. Son superficiales. Cuando vayan las van a ver saltar. Pueden llegar hasta 1 metro de longitud, ¿verdad? Y son comedoras también, así que están compitiendo un poquito con el bass.
eso era para que les empiece a dar más hambre. Entonces el pescado frito como el del lago, ahora no es, hasta nuestra foto mercadotécnica tiene el de la tilapia, que es así de redonda, y que los platos tradicionales ovalados no sirven porque se sale. Entonces ahora tienen que hasta cambiar la vajilla, ¿verdad? Y así que el concepto de cultura ahí está cambiando, que era lo que queríamos ilustrar. Y llegamos finalmente al 2018. Todos ustedes a través de los diarios se han enterado de que tenemos un pez diablo que anda por ahí, ¿verdad? Y que no sé qué cuento. Pues resulta que los benditos peces diablos no son nada más que un Plecostomus del Amazonas, un pez acorazado porque también vive con cocodrilos, ¿verdad? Y cosas así. Entonces tiene placas óseas para protegerse. Pueden llegar a medir a veces hasta 1 metro algunas especies. Aquí a Honduras fueron traídos como peces de acuario que limpian las algas de los vidrios desde hace 30 años, así que no es nuevo que los tengamos. Lo que es nuevo es que alguien se aburrió de los suyos y los tiró al lago. Y entonces ahora tenemos otra nueva especie en nuestro inventario, y dentro de poco pues va a ser parte de nuestra biodiversidad nacional también, o ya es, porque entonces aquí vemos a un biólogo que los está estudiando y bueno, eso era solo para darles una idea de... ¿Lavarlos con agua bendita? Pues no, yo los preferiría tal vez una medalla de San Benito. Bien, para caer entonces, una vez que tenemos... No sé si claro el concepto de ecodiversidad, entonces pasar realmente a la identidad, que es ese conjunto de caracteres sociales, culturales, religiosos, y que mis colegas especialistas ya muy bien lo han definido. Pero la identidad también puede ser la identidad, ¿verdad?, que todos ustedes andan, pero que es un papelito que no dice mucho. Pero también tenemos otras formas de identidad, para que le siga dando hambre el nacatamal, ¿verdad? Y esa identidad hace que nuestras autoridades en algunos momentos tienen el chispazo de hacer ejercer la soberanía insular, que es el caso de la isla Conejo, ¿verdad?, en donde ya se está izando el pabellón nacional, pero recordarles que así perdimos Ranguán y Zapotillo, ¿verdad? La identidad entonces, miren qué interesante ese sincretismo en esa vista del Día de la Virgen de Suyapa, con Suyapa, el altar mayor hecho en Valencia, con mármol de Carrara y los tambores garífunas. Es increíble, o sea, si hay más sincretismo no puede haber. Pero entonces también, por eso es que nos confundimos ahí, ¿quién soy yo? Y entonces está esa identidad personal. Sigo con la comida, ¿verdad? Esa identidad prehispánica y la identidad colonial hasta en nuestros rosquillas y semitas, la identidad en nuestras pinturas, la identidad que tenemos los biólogos. Este año trajimos al inicio de este año, y tengo aquí a mi colega, la profesora Nereida Estrada, nuestra especialista en tapires a nivel nacional, ¿verdad? Y entonces decidimos que los tapires solo quedan aproximadamente, creemos, 1000 en nuestro país. Y entonces solo hay 4 especies de tapires a nivel mundial, y el que está más en peligro de las 4 es el de Centroamérica. Entonces se hizo una cuestión para que los alumnos lo conocieran. Entonces se hizo todo un festival y dijimos, ¿y qué tal si traemos a uno de estos tapirólogos, pero que sea así como el súper? Y entonces pues le escribimos y aceptó con todos que él se iba a pagar todos sus gastos para venir, así que a la universidad no le costó nada lo de gestión de desarrollo que tú dices. Y entonces resulta que los alumnos hicieron estas, que es las crías de tapir, así se miran. Entonces así nos quisimos ver. Él es el doctor Christopher Jordan, ¿verdad?, que ahora inclusive vamos a tener el Día del Jaguar y nos ha contactado con otras, ¿verdad?, para tener
sobre otras especies amenazadas y con apoyo también de gestión. Así que podemos ver ahí cómo precisamente la profesora Nereida, con estos modelos y los que hicieron los alumnos, todo el mundo se quería, pues por lo menos para conocer y en escala natural con los tapires. Nuestros artistas, Vanegas, muestra así, ¿verdad?, ese formato de identidad. Y quería terminar con el ejemplo de identidad cultural, sacando algo de nuestra arqueología copaneca. Ustedes tienen ahí, quiero que observen el incensario de una de las tapaderas encontradas cerca del edificio Rosalila, pero observen cómo los gobernantes de Copán en sus trajes usaban estos tocados, que lo vemos en una pintura de la señora Petersen en Guatemala, y el de Santiago Atitlán, que nos muestra precisamente ese rasgo. Pero quizás lo más importante es esta estructura o este tocado que se llama tocoyal. Y quiero que aprendan hoy una nueva palabra, porque habían unas palabras claves para la ponencia. La palabra clave es tocoyal. El tocoyal, entonces, es esa cinta que sirve a manera de sombrero y que hoy las mujeres de ciertas regiones mayas de Guatemala lo llevan, especialmente el de Santiago Atitlán. Entonces pueden ver, pero también allá en Cobán, y también están los sutuiles. Observen entonces que es una cinta de 25 varas, y observen entonces en esta recreación de la conmemoración del altar Q, que con eso terminó mi compañero Mario. Observen entonces en la secuencia dinástica de Copán, los reyes presentan como tocado el tocoyal. Y ahí tenemos a la Estela B en la gran plaza de Copán, y tenemos entonces el tocoyal. Varios ejemplos de tocoyal en Copán. Ahí vemos a Jacques Coudmont entregando a Madrugada, y ambos lucen el tocoyal. Esa es una pieza de la isla de Jaina frente a Cozumel que muestra el tocoyal también, ¿verdad? Pero ese me encanta porque es en la iglesia de Santiago Atitlán, y miran a la Virgen María con tocoyal. Doña Concepción sirvió de modelo para la moneda de 25 centavos de Guatemala, y vemos entonces cómo en las edificaciones cambian, pero el uso del tocoyal está ahí presente. Un niño hacia una fotografía de 1920 en la gran plaza de Copán con un sombrero que parece un tocoyal, ¿verdad? Y nuestro ex embajador, don Norman García, en España, entregando una réplica lenca, hecha por mujeres lenca, de una de las tapaderas de incensario mayas para el Museo de las Américas en Madrid. Y vemos entonces cómo ese desconocimiento a veces nos trae confusiones. Tenemos al Lempira lenca en nuestro Lempira, la moneda, y vemos la gran plaza de Copán maya en el siglo VIII, 1536, 800 después de Cristo, ¿verdad? Y dos cosas. Entonces, esas cosas que los símbolos que nos decía, tenemos también lo de la identidad sexual. Ahora nuestros alumnos aquí precisamente nos muestran un manglar, porque celebramos el Día del Manglar, y como no quería que me acusaran por mostrando a otro, pues tienen al autor acá con 4 meses o 6 meses, eso es 1962, 1980 en La Tigra, y 1900, creo que fue la vez con Mario en México en el 84. Eso es la identidad que les menciono que cambia. Así que gracias.
Bien, vamos a recibir aquí las preguntas. Cuando yo recibía a mis estudiantes, lo primero que les preguntaba yo, ¿quién fue primero, Cristo o Grecia? Qué pregunta tan difícil de responder, ¿verdad? Alguno con mucho temor me decía, Grecia, pero dispuesto a recibir una gritada por eso. Entonces, y los otros me decían Cristo, pero es que Cristo es de todos los tiempos. Entonces nos damos cuenta cómo en la educación nuestra está viendo se está socavando precisamente ese sentido de la historia, del conocimiento de nosotros mismos. Ayer hubo una conferencia sobre la tradición y la innovación. A veces lo tradicional es lo más innovador que puede haber, ¿no? Es una dialéctica, ¿verdad?, de relaciones. Gracias. Bien, tenemos las preguntas. Para el doctor Mario Hernán Mejía, ¿cómo se puede fortalecer el patrimonio cultural y darse a conocer al turista sin caer en la aculturación y transculturación? Bueno, para protegerlo en ese sentido, no hay que pensar en el turista, sino que hay que pensar en la propia comunidad. ¿Por qué? Porque el turismo ya es una consecuencia de algo que existe, digamos, mediana o plenamente consolidado. Cuando uno visita una comunidad como esta es en Guatemala, ellos no crearon todas estas vestimentas y toda su tradición pensando en los turistas, sino que es parte de su propia herencia histórica que cultivan y viven a diario y que además se sienten orgullosos de ellos. Así que lo que hay que cultivar es el sentido de pertenencia, el sentido de arraigo, ¿sí? Vivir nuestra propia identidad de tal manera que se vuelva una cosa tan cotidiana que ni nos demos cuenta de ello, y quien perciba ese sentido de pertenencia y arraigo sea el otro, ¿verdad? O sean los otros, y en esa medida que se fortalece el sentido de identidad, se fortalecen los símbolos que constituyen esa identidad, en esa medida el turismo entonces se puede convertir en un factor de desarrollo sustentado en esa identidad, pero eso es una identidad que tiene que ser fortalecida para sí mismo primero. ¿Cuál es la responsabilidad de los emprendimientos e industrias culturales para fortalecer nuestra cultura? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los emprendimientos e industrias culturales en el fortalecimiento de nuestra cultura? Bueno, todo emprendimiento que toma como base el recurso cultural implica un sentido de responsabilidad y un sentido ético, ¿sí? Porque estamos trabajando con elementos tangibles, delicados, que tienen que ver con la identidad, con un aspecto constitutivo de las personas. Por lo tanto, se requiere, cuando se va a generar, digamos, un bien o un servicio sustentado en el patrimonio, se requiere conocer muy bien ese patrimonio y darle un tratamiento que no ponga en precario los símbolos que representan estos patrimonios. Y esto ha dado pie a controversias internacionales, como cuando se gestaba una convención en la UNESCO, la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Había gente que decía: los bienes y servicios culturales deben ser tratados como cualquier otra mercancía en el contexto de libre comercio. Y habían países que se opusieron a esa tesis, principalmente Francia, Canadá, que decían no, los bienes y servicios culturales tienen una doble dimensión, una dimensión material, como cualquier otro bien, ¿verdad? Pero también tiene una dimensión simbólica que se conecta con la identidad de los pueblos. Y esto es lo que defiende esta convención de la UNESCO del año 2005, ¿verdad? El reconocimiento de que todo bien o servicio cultural tiene esa doble dimensión, una dimensión material y otra simbólica que requiere un tratamiento especial. Por lo tanto, todo emprendimiento debe de conocer que está trabajando con una materia prima frágil, ¿verdad?, significativa, y que utilizarla como un insumo para producir bienes y servicios requiere conocimiento y requiere un sentido ético. Una vez pedí a mis alumnos que me
trajeran ejemplos de lo que es la tradición, ¿verdad? Porque la tradición es legado, el proceso de transmitir de una generación o de una cultura a otra, eso es tradición. Entonces llegaron y me dijeron, los mayas nos legaron el turismo. A mí me pareció genial, ¿verdad? Porque es producto de la inocencia, ¿verdad? De la concepción así a flor de piel de las cosas, ¿no? Y comprendo que nos hayan legado el turismo y gracias a Dios. Entonces viene la pregunta difícil para el máster Erasmo Sosa. ¿El sincretismo cultural es un atractivo turístico o una comercialización de la identidad? Depende de qué tipo de sincretismo estemos hablando. Definitivamente, si lo ponemos así en forma rápida, sí, el sincretismo es un atractivo turístico. Lo que pasa que, como todos los productos, va a depender quién lo consuma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, por suerte, esto me trajo muy buena suerte. Les traje un prop. Se utiliza en inglés la palabra prop porque no hay una traducción en español realmente tan buena, pero es un ejemplo de eso justamente. Este es un huipil del lago Atitlán, bastante, o sea, yo creo que ya tiene alrededor de sus 70 años, ¿verdad? Entonces es una pieza más tradicional que, por ejemplo, algunos textiles para huipiles comerciales o menos caros, porque la técnica del telar a mano o de cintura es obviamente una obra de arte y es algo que no puede ser comercial precisamente. Entonces el experto, el que lo va a adquirir, pues casi tiene que ser alguien que conozca y que se sienta orgulloso de ese legado indígena, ¿verdad? Nosotros habíamos pensado venir con el tocoyal aquí con mi colega, ¿verdad? Pero para sentirnos, porque realmente después de esta investigación uno dice, no, pues si es que imagínense el uso del tocoyal es de nuestros reyes mayas de acá, pero el problema es que nos cuesta ahorita por el bendito símbolo de 1866 de que esto es Honduras y que esto es Guatemala, ¿verdad? No, si es que somos la región maya. Y yo me debería de sentir tan orgulloso como hondureño de este huipil guatemalteco, que yo creo que ya no es guatemalteco, es patrimonio de la humanidad. Y cuando los patrimonios de la humanidad, tangibles e intangibles, nos pertenecen a todos. Y ese es el caso, por ejemplo, con la cultura garífuna, ya declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Así que si les aparece un negro blanco, pues qué bien, porque resulta que se ha empoderado, ¿verdad?, de eso y no lo va a dejar. Tengo un alumno, o tuve un alumno en ecoturismo el periodo pasado, que es de Santa Rosa de Copán, más blanco que el pan, ¿verdad? Y entonces, pero resulta que sabe garífuna porque está en sus clases de garífuna y danza garífuna y todo. O sea, ¿cómo? No sé por qué, pero el hombre es... Y entonces, y en cambio, o ahora en este periodo tengo a una alumna garífuna que lo único que sabía era decir Tinky, pero más que eso, no, ¿verdad? Y yo creo que tampoco sabía nadar. Entonces, le daba miedo el agua. Entonces, ahí es donde nos exponemos precisamente los docentes todos los días a esta cuestión de identidad, de patrimonio, y en un país, como ya Mario nos enseñó en las diapositivas, tan multicultural como es el nuestro. Cuando yo recordaba que, qué fácil la arqueología guatemalteca, todo es maya, pero con Honduras, Dios santo, y con mi colega aquí Jesús de la Cera, ¿verdad? Cuando le tocó en su momento custodiar patrimonio, qué difícil ha de ser mantener un patrimonio con tanta riqueza y con tanta diversidad y variedad.
me tocó hacer un trabajo para el Museo del Oro en Bogotá, que es el museo de oro más grande del planeta, identificando los animales representados en las piezas, y tenían por ahí unas piezas en jade que ellos creían que eran falsas, ¿verdad? Y cuando las identificamos es que eran de acá, pero que habían venido por comercio. Pero entonces vemos ahí las identidades y los asuntos. Entonces esto de identidad, como les decía al inicio, y con esto termino, es de montarse en el tren desde el inicio para poder entender esta rica historia de esta línea férrea que es la identidad. Y entonces, como nos estamos volviendo con una identidad global, entonces la cosa se tiene más compleja todavía, ¿verdad? Gracias. Bueno, creo que es muy rico lo que ha dicho Erasmo. El sincretismo es parte de nuestras expresiones culturales, que son eminentemente sincréticas, y en efecto sí es un atractivo, ¿verdad? Lo que sucede es que no siempre logramos identificar esos elementos. Pareciera que son expresiones propias de nuestra identidad, pero vemos que es un cruce e intercruce de caminos, nuestras expresiones culturales. Y es importante verlas así para no pensar de que hay cosas que son propias o particulares de una cultura, de un pueblo, sino que es propio del dinamismo y de los encuentros que se dan entre los pueblos y que caracterizan nuestras naciones, ¿verdad? La cultura es un tema dinámico que está en permanente evolución y en permanente desecho de ciertos elementos y de incorporación de otros elementos. Por eso es que hay autores que prefieren hablar ya no de sincretismo, sino de hibridación, por ejemplo, en donde se reconoce la convivencia de dos universos simbólicos en un solo elemento o en una sola expresión. Así que pues hay mucho que decir en todos estos temas identitarios, ¿verdad?, que es apasionante. Un breve comentario. Ayer se hablaba aquí en esta misma mesa de vinculación y estamos siempre viendo la sociedad hondureña fuera de los muros de la universidad, pero la sociedad hondureña no nos mira a nosotros dentro de los muros de la universidad, nos mira dentro del espacio vital de ellos. Ayer compartí un mensaje que decía que desde el lunes en adelante se van a suspender las cirugías en el Hospital Escuela por la falta de recursos. Entonces un compañero decía, ¿qué puede hacer la universidad por eso? Si es de la universidad, ¿por qué no? Ahí hay ingenieros, hay arquitectos, hay radiólogos, existe una diversidad precisamente de profesionales que podemos precisamente adoptar una identidad como es nuestro Hospital Escuela y hacer un servicio de vinculación, ¿verdad?, fundamental, que además tiende a salvar vidas. Yo dejo esa inquietud nada más en la mesa porque es donde se puede concretar el sentido de identidad en actos materiales y vitales para la sociedad hondureña. Bien, toca presentar a la maestra Erika Canales para que haga ella la relatoría, perdón. Discúlpeme, pero yo soy cómico y no estoy acostumbrado a los actos protocolarios. Así me dijo Mel una vez. ¿No sabe el protocolo? No, ni me lo pienso aprender. Entonces, maestra Erika, véngase y cuéntenos. Muy bien, buenas tardes. Yo voy a hacer el resumen de las dos presentaciones que se desarrollaron el día de hoy. La primera de ellas fue hecha por el doctor Mario Hernán Mejía, director de Cultura de la UNA, y el tema es sobre identidad y cultura como recurso para el desarrollo. Él iniciaba su presentación haciendo una relación histórica entre los diferentes grupos culturales que existían antes de la llegada de los españoles a esta región y la subdivisión de cada una de esas áreas, el área de Mesoamérica, el área intermedia y la zona central,
o área de interacción cultural. Según el doctor Hernán Mejía, estas áreas permitieron tener una riqueza de conocimiento y una riqueza de cultura, pero que una vez que se lleva el proceso de conquista y colonización, se da un proceso, ¿verdad?, de mestizaje. Una vez finalizado el periodo colonial en Honduras, 1821, según lo que mencionaba el doctor, entró Honduras y toda la región de Centroamérica a una discusión política en relación a la actuación o la actuación, de los diferentes grupos culturales que todavía existían en ese momento, especialmente con las comunidades indígenas y los proyectos, especialmente los de corte liberalista, que tenían como propósito desaparecer de la memoria histórica a cada una de estas poblaciones. Elemento que a manera de rescate, ¿verdad?, en la actualidad, y para que esas memorias históricas se vuelvan a integrar y esos grupos culturales se vuelvan a integrar a la dinámica social, es importante, según el doctor, rescatar todas las memorias históricas de cada uno de estos grupos. Una vez que esto se ha llevado a cabo, se entraría entonces a la construcción de la dinámica o a la reconstrucción de la dinámica de las identidades que forman parte de un vaivén que permite incorporar no solamente los elementos que se tenían antes en esa memoria histórica, sino que también nuevos elementos a la identidad. Y haciendo alusión que siempre y cuando cada una de las comunidades permitiera que esa dinámica se llevara a cabo. También señaló sobre el tema del capital cultural y cómo este puede ser aprovechado como un recurso por la comunidad a través de la apropiación de esos elementos culturales para poder crear museos y ferias que permitan llevar dentro de cada una de las comunidades un desarrollo en cuanto al tema del empleo o de los temas económicos. Y finalmente hace una alusión a lo que es el narcotráfico, la pobreza y la inmigración, y especialmente la comercialización de las culturas, que cada vez que se hace, y él mencionaba un ejemplo de los problemas que están teniendo los grupos culturales étnicos de México y de Guatemala con la comercialización de su cultura. Entonces, que cada vez que se hace esto es un atentado directo para cada uno de esos grupos culturales. Y luego tenemos la presentación del máster Erasmo Sosa, docente de la Escuela de Biología, con el tema de ecodiversidad e identidad. Iniciando su presentación con resaltando la importancia del lago de Yohoa, ¿verdad?, y las diversas introducciones o incorporaciones de nuevas especies dentro del lago de Yohoa. Esas especies que poco a poco, ¿verdad?, han ido acabando con las especies endémicas de la región. Y hace un recuento histórico de cada una de esas nuevas especies que han sido introducidas a partir de 1975, y que la última que ellos están registrando es ahorita en el 2018 con el pez conocido como pez diablo, ¿verdad?, que todavía sigue en investigación. También hace una relación en que la identidad es la conciencia que tiene cada uno de los grupos de sí mismos, y que en ese sentido existen elementos identitarios de cada grupo cultural que ayudan a esa diversidad, no solamente en Honduras, sino también en otros países, especialmente en la región centroamericana. Y finalmente, el valor que tiene cada uno de esos elementos identitarios deben ser reconocidos no solamente por los miembros integrantes de esa región, sino que también por todos los que comparten un territorio y una historia similar. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a hacer entrega de los diplomas de reconocimiento que dicen Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, Primer Congreso de Docencia Universitaria. Otorga el diploma de reconocimiento como ponente en la mesa de debate a Mario Hernán Mejía Herrera
por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria con la participación de 30 horas, celebrado en Ciudad Universitaria 25, 26 y 27 de septiembre de 2018, Tegucigalpa, Honduras. Firman la maestra Belinda Flores de Mendoza y Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Mario. Ahora el diploma al máster Erasmo Sosa. Entonces, ya está leída, estas cuestiones protocolarias. Véngase, maestro, tómese su diploma. Quiero decirles que este momento realmente es muy especial porque estar junto de nuevo con estos gigantes y muchos de los que hay aquí también realmente es un wow para mí. Hace 3 años tuve un accidente y estuve 2 años en silla de ruedas, entonces estoy volviendo al redil, como dicen, así que estaba un poquito fuera de serie con lo de las exposiciones y cuestiones también. Gracias. Bien, vamos a otorgar también el diploma de reconocimiento como relatora a Erika Vanessa Canales Núñez, la máster Erika Vanessa. Bien, y pido yo una... Miren, nuestro moderador también merece un reconocimiento, así que entregamos diploma de reconocimiento para el moderador, el maestro Tito Estrada Amador, a quien pedimos un aplauso también. Gracias. Para él. Ay. Les voy a tirar una antes del almuerzo. Un dilema teórico, un debate teórico sobre la película Morazán, sobre el tema histórico y estético, y entonces yo les hago la pregunta: ¿es morazanista una persona que cree en la Unión Centroamericana? ¿Es ese lo que debe, ese pensamiento es lo que debe guiar a un morazanista actual, de todavía ver la Federación Centroamericana Unida, Centroamérica Unida? Con Mario trabajamos en un proyecto que unimos Centroamérica desde Belice hasta Panamá durante 10 años, trabajando en un programa de capacitación del sector teatro en Centroamérica. Solo eso para concluir. Entonces, muchísimas gracias y un aplauso para ustedes.